Bé, bon dia a tothom, a totes, a tots per venir. Em fa moltíssima il·lusió estar presentant aquest acte. Em dic Marcos García, soc periodista, treballo a Catalunya Ràdio. Uh, Tinc 44 anys i jo crec que avui vinc més com a ciutadà i pare de família que no pas com a periodista, perquè el que passarà aquí crec que és molt important per nosaltres com a persones, no com a periodista o el barret que tingui cadascú avui. Avui és un dia en el que us ajunteu moltes persones molt rellevants per parlar d'això que parlarem, que és l'impacte en positiu, jo diria que en molt positiu, d'aplicar l'economia circular a la construcció. Per tant, avui parlarem, suposo, moltíssim de sostenibilitat, fins i tot d'eficiència, de com són els processos en la construcció, fins i tot d'estalvi, entenc que de compromís amb el planeta, amb allò que tenim, amb com fem les coses. Jo crec que avui parlarem, ho parlava amb algú dels ponents, jo crec que avui parlarem de com volem deixar el món a la següent generació. Em fa la sensació que avui va d'això. Callar, però sí presentar-lo. Mireu, sí, 30 anys d'experiència, aquest matí estava mirant a LinkedIn, clar, 30 anys d'experiència en qüestions de, jo t'ho deia abans, Paco, economia circular, optimització de processos, optimització de recursos, tot vinculat, evidentment, com en aquest cas que estem parlant, a la construcció. Alumni de la casa, això ho he de dir sí o sí, que és lletres de neon, alumni de la casa. Per tant, ara és el moment en el que tindrem aquesta keynote speaker del Francisco Lendínez, que és COO i board member del Grupo Construcía. No sé ben bé el que farà perquè no m'ha volgut dir. M'ha dit que és com a sorpresa, així que, Paco, quan vulguis, explica'ns la teva. Muy buenas. Hola a todos. No sabéis qué ilusión me hace, porque sí, esta fue y es, y creo que será siempre mi casa. Volver, me ha hecho mucha ilusión volver a ver la biblioteca, donde me pegaba muchas horas estudiando. Muy bien, pues a ver, yo os quiero hablar cuando me dijeron que iba a ser otra vez el key speaker, digo, ostras, pues a lo mejor es que les gustó la última vez. Vamos a ver qué os explico en esta. Y en este periodo de tiempo, cuando he estado preparándolo, ha habido tres cosas que me han llamado la atención, tres informaciones, artículos. Uno es de Steve Mould y habla del carbón y cómo se fue formando el carbón. El segundo fue un libro que he leído de Harry Thompson que habla sobre la búsqueda de Charles Darwin de explicar la evolución de las especies. Y diréis, ostras, ¿esto está conectado? Bueno, yo creo que sí. Y la tercera es un artículo de Rebecca Henderson que habla del clima en el Consejo de Administración. Y me gustaría coger las tres cosas y utilizarlas para una especie de reflexión. ¿Vale? Si empezamos por la primera. ¿Sabéis que la inmensa mayoría del carbón mineral, se formó a partir del año, o de hace 360 millones de años? Hace 360 millones de años, de repente empezó a formarse el carbón. Y ese proceso duró durante 60 millones de años más. Es decir, hasta hace 300 millones de años. ¿Qué pasó? Lo interesante es que vayáis donde vayáis en el mundo, si empezáis a ir por capas, exactamente en el mismo estrato en todo el mundo es donde se encuentra el carbón. ¿Qué pasó? Pues hace 400 y pico millones de años aparecieron las plantas. La planta crece, se muere y tiene que descomponerse. La planta no puede descomponerse en sí mismo, entonces necesita una ayuda. La ayuda es las bacterias, los hongos, que lo que hacen es descomponer ese material. ¿Vale? Todo esto, perfecto, el ciclo funciona, vamos ocupando la Tierra, se va extendiendo. Pero hace 360 millones de años llegó una innovación. Hoy vamos a hablar de muchas innovaciones. Hace 360 millones de años llegó una innovación. Una innovación que se llama lignina. Ya veréis que después Honex va a hablar de la lignina también. ¿Qué es la lignina? La lignina le da esa rigidez
a la planta que puede hacer que suba un poco más y por lo tanto tiene una situación privilegiada para recibir el sol y para hacer la fotosíntesis. Fue tan exitoso, y ya podéis hacer la conexión, lignina significa árboles. Hace 360 millones de años empezó a aparecer los árboles. Claro, si tú estás un poquito más alto, recibes el sol, te puedes reproducir más rápidamente. Durante ese tiempo, la expansión de la lignina fue pues más o menos como la expansión del plástico cuando lo empezamos a utilizar. Y de la misma manera que una vez que nosotros hemos puesto plástico y decimos, ¿y qué hacemos con este plástico? Bueno, pues la Tierra se encontró exactamente con el mismo problema. ¿Qué hacemos con esta lignina? Bueno, pues los hongos, yo me los imagino diciendo, ostras, esto no lo sé descomponer. Porque no sabían descomponer, porque no estaban preparados para descomponer. Todo este árbol que moría se quedaba ahí con el agua, se secaba, se petrificaba, se hacía un fósil y ese fósil es carbón. Y durante 60 millones de años no hubo manera de que se consumiera esos árboles. Hasta que hace 300 millones de años, 60 millones de años después, un hongo empezó a ser capaz de descomponer la lignina. Y ese hongo, de repente, digo, ¡ostras, qué cantidad de comida! Empezó a extenderse con más bacterias. ¿Qué pasó? Que esa producción brutal en masa de carbón paró. Evidentemente hay carbón antes de esto y hay carbón después de esto, pero la razón por la cual la gran cantidad, el 99% del carbón se encuentra en esos estratos, es por eso. Y de ello, por eso a ese periodo le llamamos el Carbonífero. ¿Vale? Es muy difícil saber cuánto carbón se produjo. Es muy difícil. Pero sí que sabemos una cosa. Lo que sabemos es que justo antes de ese periodo, el carbón, el CO2 en la atmósfera, era de 4.000 partículas por millón. 4.000 partículas por millón, 4.000 ppm. Hace 300 millones de años, es decir, cuando todo ese carbón se quedó en la Tierra, en el aire había 300 ppm, que es la concentración de CO2 que tenemos hoy. Es decir, ese cambio lo que hizo es un cambio brutal y buscó y nos dio un nuevo equilibrio donde nuevas formas de vida podían crecer con ese nuevo ecosistema, con ese nuevo balance, que era un balance con un aire que ya no tiene ese porcentaje de carbón, de CO2, sino que tiene un nuevo porcentaje de carbón. Es más difícil de lo que he explicado, ¿eh? Y aquí con tanto científico digo, ostras, no sé yo si hay más picos, más altos, más bajos. Pero la clave está en el que se cambió el equilibrio del mundo y eso hizo que tuviéramos una nueva clase de evolución en ese momento. De los cálculos no se ponen muy de acuerdo de qué cantidad de carbón se produjo, pero lo que se estima es que se produjo unos 2.000 billones de toneladas de carbón. 2.000 billones de carbón que se atrapó durante 60 millones de años. Y ahora viene el hombre y en 300 años quema 600 billones de toneladas. El 30% del carbón producido lo hemos quemado.
¿Dónde va ese CO2? A la atmósfera. ¿Todo? No. No, porque seguimos teniendo árboles que los van capturando, seguimos teniendo algas que los van capturando, pero lo que estamos haciendo es jugar con el equilibrio que hizo que muchos, o que el universo que conocemos, el planeta que conocemos, pues esté en peligro. Ese fue el primero que me llamó la atención, y ostras, no había sido capaz de hacer esa conexión entre lo que ha cambiado el ecosistema y el carbón, y que ahora nosotros lo estemos usando y no nos hayamos dado cuenta de qué es lo que estábamos haciendo. La segunda historia, o segunda información que me llamó muchísimo la atención fue este libro de Harry Thompson, que se llama Los confines del mundo, y habla del capitán Robert Fitzroy. Este capitán era el capitán del Beagle, y durante 5 años estuvo navegando por el cono sur de Sudamérica, por el cono sur, por Tierra de Fuego, Patagonia. Él llevaba en ese barco a Charles Darwin. Charles Darwin, naturalista, muy joven, muy inquieto, que lo que quería es saber la verdad, que quería descubrir cosas. La motivación de Robert Fitzroy era demostrar el diluvio universal. Él quería tener pruebas de que la creación era la verdadera teoría. En aquel momento que empezamos a hablar sobre la posible evolución. ¿De acuerdo? Ostras, nos encontramos en un sitio muy cerrado, como un barco, a 2 personas súper inteligentes, con 2 objetivos absolutamente diferentes, pero delante de las mismas pruebas. Y el libro es fantástico, porque empezamos a ver muchas de esas. Si nos ponemos, esto fue en el año 1831 hasta 1836. Si nos ponemos en el papel de esos 2 grandes hombres, intentando demostrar qué es lo que era la verdad. Me llama la atención cómo Darwin va fijándose en varios ejemplos. Por ejemplo, en el cono sur tenemos el final de los Andes, y son unas montañas que muy altas, por lo tanto no hay traspaso entre una montaña y entre un lado de la montaña y el otro. Y él lo describió es que, ostras, los zorros de un lado de la montaña eran mucho más pequeñitos que los zorros del otro lado de la montaña. Los caballos de un lado de la montaña eran mucho más pequeñitos que los caballos del otro lado de la montaña. Y no solo eso, en la parte del Pacífico, la gente, los indígenas que se encontraron, eran altos, grandes, con unos pies enormes. Unos pies tan grandes que les llamaron patagones. Y el sitio se llama ahora Patagonia, porque los indígenas eran grandes y con los pies muy grandes. Al otro lado de los Andes, lo que empezaron a ver es, cuando el barco navegaba, empezaban a ver en la ladera puntitos de fuego. Muchos puntos de fuego. Y entonces le llamaron la Tierra de Fuego. Esos puntos de fuego eran las otras tribus que vivían ahí, que eran pequeñitos, bajitos, gorditos, y que su manera de sobrevivir era quemar grasa de foca. Y a eso le llamaban los fueguines. Y empezó a decir, ¿pero por qué? Si Dios nos ha creado, ¿por qué nos ha creado diferentes? Y Fitzroy decía, no, nos ha creado y ha creado a este de esta manera porque tiene que vivir así, y a este de esta manera donde tiene que vivir así. Bueno, sabéis la historia, que al final el teorema o la teoría de la evolución de las especies es la que ha
Se ha demostrado real, se ha demostrado, bueno, digo se ha demostrado, aunque en algunos sitios están luchando para que en la universidad se acepte que también existe el creacionismo. Pero aquí hay un cambio, o en el libro hay dos cosas que me encanta y que quiero comentar. Primero, cuando hablamos de la idea de creacionismo, teníamos un mensaje. El mundo está hecho para servir al hombre. Y el hombre puede hacer lo que le dé la gana, porque para eso le han puesto el mundo. Cuando pensamos en evolución ya empezamos a decir, ostras, el hombre no está en el centro, sino que es el producto de un equilibrio, de una ecología. Esto cambia totalmente de yo tengo el derecho de quemar lo que me dé la gana a yo soy parte de un ecosistema. El segundo mensaje es esa evolución de las especies es el resultado nuestro. Y nosotros tenemos unos elementos diferenciadores como seres humanos. La inteligencia, la conciencia, y con la conciencia, la ética, el moral, etc. Es decir, la evolución ha querido que tengamos en la humanidad conciencia. Conciencia que es muy diferente de la posible conciencia que tenía el hongo que explicaba la primera vez y que no sabía que al empezar a consumir la lignina iba a eliminar esa captura de CO2. Pero nosotros tenemos la conciencia de saber que nuestros actos tienen consecuencia. Podemos elegir taparnos los ojos, pero nuestra conciencia sabe que nuestros actos tienen consecuencia. Y la última, y con esto acabaré, es este artículo que he leído hace poco sobre el clima en el Consejo de Administración, que tiene doble sentido, de Rebecca Henderson. Rebecca es una economista del MIT, muy reconocida como una de las economistas más combativas por la sostenibilidad y la economía circular. Para salirnos un poco de la Ellen MacPherson. Vale, ¿qué es lo que decía? Pues decía, hay que abrazar el cambio. Cualquier cambio es una oportunidad para las compañías para crecer y tener beneficios. Ella decía que para tener el éxito profesional había que dominar la cuenta de resultados. Había que saber cómo dominar y ser positivos, cómo sacar beneficio de cualquier oportunidad. En el 2006 vio una película, la película de Al Gore, Una verdad inconveniente. Y cuando vio esa película dijo, ¡ajá! Esta es la oportunidad para muchas compañías de ganar mucho dinero. Aquellas compañías que son capaces de entender que tienen que hacer un giro hacia la sostenibilidad van a ser las primeras en poder recoger beneficios. Ella le llamó un momento Kodak, Este momento Kodak, que normalmente se dice, cuando tienes oportunidades, si las sabes ver, vas a cogerlas en tu beneficio. Hay que tener en cuenta que en aquel momento, en el 2006, bueno, en el 2005 es cuando Europa empezó a pensar que a lo mejor había que tasar la emisión de CO2. Y de entre el 2005 y 2010 estuvieron trabajando en la manera. Hasta entonces, tú podías emitir todo el CO2 que te diera la gana y no pasaba nada. Mientras tú tuvieras beneficios. Empezó a transmitir a los inversores que ser sostenibles les daría más dinero. Y lo hizo tal como aprendió, que es como yo aprendí también en esta escuela. Si es que yo tengo que hablar
con tecnología, tengo que hablar con datos, tengo que hablar con resultados y tengo que decir que esto va a mejorar la cuenta de resultados. Y no tanto con emoción, con corazón o con consciencia. Empezó a ver cómo muchas de las grandes compañías invertían una gran cantidad de dinero para intentar convencer a las instituciones públicas a retrasar las políticas de descarbonización. Algunas instituciones públicas escucharon, otras no tanto. Gracias a Dios, Europa es una de las que no han estado escuchando y han ido lanzando políticas de descarbonización. Entonces se dio cuenta que tenía que cambiar el discurso y se dio cuenta que tenía que ir al Consejo de Administración y decir: no hacemos esto porque es negocio. No hacemos la sostenibilidad porque es negocio. Hacemos sostenibilidad porque es lo que nuestra conciencia nos pide que hay que hacer. Y hay que tener el coraje de decir que primero está el saber que estamos de paso en esta tierra. Hoy es nuestra tierra, pero no va a ser la tierra nuestra por siempre. Va a ser la tierra de nuestros hijos, la tierra de nuestros nietos y la tierra de nuestros bisnietos. Y no podemos robarle el futuro. Nuestra conciencia nos dice que no podemos robarle el futuro. Y aquí es donde quiero conectar las tres cosas. Somos el fruto de un equilibrio ecológico que llegó hace muchos millones de años. Nuestra evolución nos ha dado la capacidad de saber lo que está bien y lo que está mal, de tener conciencia y de saber que tenemos que pensar en el futuro. Y cuando salgáis fuera, os vais a encontrar muchas compañías que todavía dicen: sostenible sí, pero solamente si es rentable. Y yo lo que os pido de aquí es que tengáis el coraje de defender vuestro futuro y el futuro de vuestros hijos y decir: no. Lo que es responsable es hacer lo que está bien. Y es no destruir el equilibrio de nuestro planeta. Nuestro planeta no tendrá problemas, encontrará otro equilibrio, pero la humanidad no tendrá otra oportunidad. Muchas gracias. Gràcies, Paco. Ens has deixat... A mi m'has deixat una mica tocat, eh? Sí, superinteressant. Ostres, els fueguines, aquesta cosa entre sostenibilitat i economia, molt interessant. Això de que els actes tenen conseqüències vinculat al carbó, jo crec que els nens ho tenen molt clar i ara s'acosten als Reis i ja ho saben, que els actes tenen conseqüències i si no, carbó. Escolta, m'ha agradat molt.